alumnos. Primero, después empezamos nosotros. Primero, ante todo, pedirle disculpas. El día de ayer tuve un inconveniente familiar muy urgente. Es imposible venir, ni siquiera he podido comunicarme hasta después con el delegado, cuando lo hemos programado para el día de hoy. No es un horario adecuado, ahora todos estamos, creo que está la cuarta parte de la promoción, la mitad está medio dormido, la tercera parte está hipoglicémico, y lo que queda de ello está completamente abierto y el otro medio. Entonces trataremos de ser breves y dejando ideas completas. Esta conversación que tendremos, yo espero hacerla en 25 minutos no más, espero no pasarme. Es muy importante porque esta es una muestra de cómo la semiología nos ayuda a rápidamente diferenciar, solamente entrando a una habitación y poder saber frente a qué paciente estamos, ¿no? Acá donde la ectoscopía juega un rol importante, donde el examen físico también nos va a dar hallazgos muy significativos, pero para entender esos hallazgos y ese espectro, tenemos que haber repasado mucho la fisiología, la anatomía, la fisiopatología, lo cual les invito a repasar. Porque si no tienen ustedes eso bien fresco y muy bien establecido, va a ser muy complicado más adelante entenderlo. Lo van a memorizar ahora, pero cuando sean internos, o sea, ¿qué era eso? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo era? ¿No? Y eso es importante desde ahora. Entonces, esta es una entidad que se confunde mucho, como siempre conversamos en la práctica. Una cosa es el diagnóstico sindrómico, que estamos en este curso de introducción a la clínica. Otra cosa es el diagnóstico topográfico, que se utiliza poco solo en neurología. Después viene el diagnóstico nosológico, donde hay entidades, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, y eso también es insuficiencia renal, ¿no? Se confunde y después vienen las enfermedades. Son 4 niveles. Entonces, muchas veces el alumno de semiología entra al señor Google y ¡pum!, se va al tercer nivel. Y se confunde, comienza a ver cosas y a escuchar cosas y a ver cosas que no va a entender, por obvias razones, porque recién ustedes están en el primer nivel. El primer nivel de diagnóstico sindrómico significa ser un buen entrevistador, ¿cierto? Pero hay que saber qué preguntar. Y para ser un buen entrevistador hay que ser primero un buen empático, ¿cierto? Y ser buen empático significa saber conectarse con el paciente, que generalmente es un paciente crónico o agudamente enfermo, dependiendo de lo que vamos a ver ahora. Y segundo, saber qué cosa voy a preguntar, ¿no? Los síntomas. El paciente no le va a decir, como muchas veces le digo a los alumnos, bueno, doctor, yo vengo porque tengo una poliuria, una polidipsia y una polipacto. Realmente creo que he tenido una consunción, en este momento me siento asténico por una parestesia que he tenido. Eso no va a decir el paciente nunca. El paciente va a decir las molestias a su manera, según su cultura, según su pensamiento previo y una serie de factores. Y eso súmele que de repente ustedes no han sido muy empáticos. Entonces a este doctor le digo la mitad, ¿no? Porque no me ha caído bien. Esta doctora ni me ha saludado, ni me sonríe, ni me mira a los ojos. Entonces le digo la mitad. Y otro que dice, no le digo nada. Y solamente es sí, no, ya. Y ustedes construyen cosas de donde no existen. A eso hay que asociarle, el semiólogo es un buen observador. Desde que entró ya está viendo qué es lo que, en qué sangre está dando, ya está haciendo ectoscopía, ¿cierto? Ya está mirando los ojos, la fascia, las manos, las uñas, la piel, etc. Esta enfermedad o este síndrome nos permite establecer eso. ¿Okay? No voy a ir a hacer datos muy profundos porque si ustedes se ponen a revisar en el señor Google, ¿no?, salen muchísima información. Entonces les invito a revisar así: síndrome de insuficiencia renal crónica, _pdf.revisión. Ahí le van a salir algunas cosas más apropiadas para su edad académica, ¿no? Porque si no se van a meter un montón de cosas, van a decir el consenso tal, las guías tal, y entonces, uy, ¿qué será eso? Y ya no ni lo leen, y se asustan, entonces le tienen miedo a la nefrología, y es así. ¿Okay? Entonces, dado esta pequeña introducción, el síndrome de insuficiencia renal crónica, como de la serie de Hospital Rebagliati, ¿por qué es importante saberlo? Por algunos motivos, porque mire, es un problema de salud pública, sobre el individuo, la familia, la sociedad y los servicios de salud. Se lleva mucho dinero, afecta el 10% de la población adulta,
pero lamentablemente se detecta en etapas avanzadas de la enfermedad. Alta morbilidad, o sea, hay que hospitalizar al paciente, eso es muy costoso. Alto riesgo de insuficiencia respiratoria. Las causas más frecuentes de que el paciente llegue a diálisis son nefropatía diabética y hipertensión. Pregunta de examen. Oh, se despierta, ¿no? Nefropatía diabética y hipertensión. Eso ocurre casi en todos los médicos. Es similar. Factor alto riesgo cardiovascular, claro, miren, el riesgo de muerte aumenta de 10 a 20 veces. Un paciente que está en falla renal crónica puede morir 10 a 20 veces más que otro que no lo tiene, miren, altísimo, ¿no? Y el costo de tratamiento, la diálisis o el trasplante es altísimo. Y son tan complicados, son tan caros como las complicaciones cardiovasculares, ¿no? Para que se hagan una idea, una sesión de hemodiálisis en la calle, en una clínica bonita por acá cerca, 6.000 soles. Una. Y el paciente requiere 3 por semana, ¿no? Por eso es que el 90% de los pacientes que se dializan están en el seguro social, que no les cuesta, entre comillas, o sea, ya paga, pero no les cuesta nada. Porque imagínense, y ustedes no saben los millones y millones que cuesta dializar a toda esa cantidad de pacientes, ¿no? Y más los trasplantados, o sea, imagínense. Entonces, esto es una cosa muy importante. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto para encontrar tempranamente, para ayudar a prevenir y cuando seamos internos, para que cuando llegue el paciente complicado, saber qué hacer porque lo vamos a reconocer con mayor prontitud. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome de insuficiencia renal crónica? Vamos a definirlo. La insuficiencia renal crónica es un síndrome clínico humoral. O sea, van a haber síntomas, van a haber signos y van a haber hallazgos laboratoriales. Resultante de la pérdida sostenida y progresiva de la función renal. Sostenida y progresiva de la función renal. Hacia adelante y hacia abajo. ¿Okay? Este síndrome puede variar desde una etapa subclínica, no vemos al paciente, aparentemente normal, hasta una etapa sintomática florida y cuyo destino final es la uremia. No uricemia, uremia. En su fase final es fatal, a corto o menor plazo, a menos que el paciente se dé una terapia de reemplazo renal, que se llama diálisis o trasplante renal. Si el paciente no recibe estas dos terapias, ya sea la diálisis o el trasplante, lamentablemente fallecerá. Pero también, como somos aquí medio académicos, ¿no? Acá hay un consenso mundial, ¿no? Los nefrólogos se han juntado en algún lugar del mundo, ¿no? Cada 5 años se juntan todos a Monte Hermoso, con la comida, etc. Y se juntan, así hacen los especialistas en el mundo, ¿no? Y se juntan y dicen, miren, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué cosa es la enfermedad renal crónica? Dicen. Es una pérdida progresiva, de por lo menos 3 meses a más, e irreversible de la función renal. Dice, cuyo grado de afección se determina utilizando el filtrado glomerular, que está codificado en menos 60 mililitros por minuto en una persona de 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Eso es la definición estándar académica de la insuficiencia renal crónica. O sea, este es el nivel, por debajo de 60, mayor de 3 meses. ¿Por qué decimos enfermedad renal crónica? Porque también hay insuficiencia renal crónica. Entonces, todo lo que significa disminución de la filtración por lo debajo de lo normal es insuficiencia, ¿cierto? Pero la enfermedad como tal es cuando esta insuficiencia o esta falla es menor de 60 y es más de 3 meses por sostenido. Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, para concentrar la orina y para conservar electrolitos en la sangre. Ahí viene toda la sintomatología. Es un riñoncito enfermo, de verdad, por si acaso. Que hablemos de la fisiopatología. Yo no voy a hablar de toda la fisiopatología, porque es hermosísima, es enorme y es apasionante. Ustedes ven, es como un dominó. O sea, el nefrólogo es uno de los clínicos que mejor maneja la fisiopatología y la teoría celular molecular. Porque si no la sabe, el nefrólogo está perdido, por si acaso. Entonces, si quieres ser nefrólogo, esto es emocionante. Pero yo no voy a entrar a todo eso, porque no es la clase de fisiopatología. Simplemente es semiología, ¿cierto? Pero la semiología me dice algo muy importante. Miren, algo potente, dice. Para que una nefropatía dé lugar a este síndrome, debe poseer 2 características fundamentales. Pregunta del examen. Ser bilateral y difusa, ¿no? Porque tenemos 2 riñones, y ser lenta y progresiva. ¿Verdad? Parece el Congreso, ¿no? Bilateral y difuso, lento y progresivo. Bueno, ahí está. Eso es una enfermedad crónica. Ahí está el meollo fisiopatológico de la enfermedad renal crónica. Hay teorías que han tratado de explicar los cambios fisiopatológicos que acontecen. Básicamente son teorías de nefronas intactas y teorías de mecanismos patogénicos urémicos. ¿Qué significa teoría de nefronas intactas? Muy bien. A ver, doctora, ¿cuántos nefrones tenemos por riñón? 1 millón, muy bien. La doctora dice 1 millón.
¿Un millón? Son 2 millones. Un millón. ¿Está bien? Entonces, cuando ocurre una insuficiencia renal crónica, se mueren cientos, algunos miles de nefronas, pero otras todavía se están vivas. Entonces, esas nefronas intactas son las que trabajan por los otros. Es como el coqueto, unos trabajan, otros no. ¿Cierto? Igual como en el salón de clase, algunos trabajan, otros no. Igual, ¿cierto? Todos avanzamos. Pero esas nefronas intactas son las que desarrollan la función renal residual. Son las que van haciendo, filtrando la orina que queda, ¿cierto? Y haciendo que el paciente, aún tenga ya la enfermedad, todavía esté subclínico, o sea, todavía no tenga síntomas. Porque todavía hay que trabaja, ¿no? ¿Cierto? Es como en la casa, cuando la mamá hace todo, pero no se ve, ¿cierto? Cuando la mamá se enferma, ahí sí la casa está de gratis, ¿no? En el baño, una desgracia, ¿no? Porque la mamá se enfermó, pero cuando estaba ahí, ahí se da cuenta. Algo así de eso pasa con las nefronas intactas, es una teoría. Y el otro es mecanismos patogénicos que cuando ya no se tiene la capacidad de filtrar lo bueno de lo malo, se quedan muchos agentes tóxicos, no solo la urea, no solo la creatinina, ojo, no solo el ácido úrico, no, muchos otros elementos. Hay como 30 o 40 sustancias que han sido clasificadas según su peso atómico, ¿no? Bajo peso, intermedio, gran peso atómico. ¿Okay? Y cada una de ellas tienen efectos nocivos sobre el cuerpo. Entonces, al acumularse, generan una serie de cambios. Por eso es que las manifestaciones clínicas que vamos a hacer más es una listaza, ¿no? Yo no voy a pasarme toda el día con eso, ¿no? Lo que me interesa es saber a mí lo más importante, y ustedes tienen que aprender lo más importante. Entonces, dos cositas: teoría de nefronas intactas y mecanismos patogénicos. Pregunta de examen, ¿no? Tercera, que está despierto. Muy bien. Tercera pregunta de examen. La progresión de la enfermedad renal, ¿qué significa? La pérdida de todas las funciones que cumplen estos órganos. ¿Y cuáles son? Otra vez, filtrado y depuración de sustancias. Otra pregunta de examen. Mantenimiento cuantitativo y cualitativo del medio interno. Regula la presión arterial, el balance hídrico, la dilución urinaria y la hidroxilación de la vitamina D. Mire todo lo que hace el riñón, entre otras cosas, y eritropoyetina. En realidad hay muchas cosas más, ¿no? Estamos haciendo una síntesis bien apretada. Estas alteraciones generan un progresivo aumento de la mortalidad cardiovascular. Por supuesto, el paciente finalmente va generalmente a caer por algún problema de tipo cardiovascular. Entonces acá un cuadrito nada más para ver cómo se complica la cosa, ¿no? Y ustedes llegan a ser M1, M2, ¿no? El otro año, llegan a ser interno, por obra y gracia de Dios y de su esfuerzo. Van a encontrar esta fórmula, ¿no? Oiga, interno, la fórmula de Coprofol. Entonces ahí dice, ¿no? Muy bien. Ya, doctor, muy bien, acá está. Digo, mi paciente, 140 menor de edad por el peso en kilogramos, lo divido entre 72 por la creatinina sérica de la paciente. ¿Cierto? Si es varón, por 1. Si es mujer, por 0.81. O sea, por 0.85. Se acabó. ¿Por qué? Porque el varón tiene más masa muscular que la mujer. ¿No? Entonces, 140 menor de edad por el peso, entre 72 por la creatinina sérica. ¿No? Esa es la famosa fórmula. Hay otra nueva, la MDR, que también es parecida, pero se la pongo ¿para qué? Para que sepan que de esta manera se puede calcular casi con cierta precisión el filtrado glomerular, que lo hacemos también juntando la orina de 24 horas en el hospital, ¿no? El paciente se le dice, oye, usted va a juntar su orina a partir de día, de 8 de la mañana al día, de 8 de la mañana al día siguiente, ¿no? Se va juntando la orina, a veces le colocan una sonda vesical. A veces el paciente puede juntar la orina, ficciona y lo va juntando en un recipiente. Ese recipiente llega al otro día y al paciente le entrega al laboratorio, se le sacan pruebas de sangre para ver la creatinina en sangre y la creatinuria, la creatinina en la orina. Y se hace una fórmula como esta: volumen de orina, milímetros por minuto, creatinina en orina, creatinina sérica, y sacan multiplicado. Y eso sale una depuración que es la que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo hacemos finalmente, porque estamos en semiología, yo no estoy haciendo fisiopatología, cómo hago un diagnóstico positivo? ¿Cómo hago un diagnóstico sindromográfico, que decimos nosotros? Oiga, tengo que buscar el cuadro clínico, ¿cierto? Y tengo que preguntar antecedentes a mi paciente. Historia personal previa, la nefropatía, ¿no? ¿Ha habido hematuria? ¿Proteinuria? ¿Cólicos nefríticos? ¿Cómo le pregunto a mi paciente si tiene hematuria? ¿Cómo le pregunto? ¿Seguro usted tendría hematuria? ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le pregunto? El color de la orina. Muy bien. Traduzca la hematuria. ¿Alguna vez se sangró por la orina? ¿Sí? ¿O usted botó coágulos? Como lavado de carne. O sea, son varias maneras que usted puede preguntar si hubo hematuria o no. Macroscópica, por supuesto. ¿Cierto? Una orina oscura no necesariamente es una hematuria. ¿Cierto? Una orina rosada, una orina como lavado de carne. Ninguno de ustedes ha lavado la carne porque su mamá hace todo.
Pero cuando uno lava la carne, ¿cierto? Miren a su mamá, queda un color, eso es como el lavado de carne. Y hay otras orinas que son ya hematuria franca con coágulo, ¿no? Y el coágulo obviamente va a tomar la forma, si es en el hombre va a tomar una forma alargada, obviamente color extrapeniano, va a tomar los coágulos. ¿Sí? Esos son coágulos. Para el urólogo eso es sagrado. Lo demás para el urólogo no es sagrado. Imagínate, el urólogo puede ver ahí. Ahora, 4 gotas de sangre pintan 1 litro de agua, así que cuidado. O sea, no, se mató en 1 litro, no, tranquilo, ya no está. Pero bueno, proteinuria, cólicos nefríticos, ¿cierto? Expulsión de cálculos, infecciones urinarias, hipertensión, edema. Si el paciente ha estado alguna vez ha sido embarazada, toxemia gravídica, consumo analgésico o historia familiar de nefropatías. Todo eso hay que preguntar al paciente. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, un correcto y detallado análisis debe crear alerta de su probable presencia. ¿No? ¿Existen factores de riesgo de inicio de enfermedad? Claro. Y también factores para la progresión. ¿No? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores característicos que uno debe encontrar cuando si tengo un paciente de más de 60 años, ya, muy bien, puede haber enfermedad renal crónica. Si es un paciente ya es hipertenso, claro, también. Si el paciente ya es diabético, también. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, o sea, enfermedad coronaria, ha tenido un infarto, ha tenido etc. Si el paciente ya tiene familiar de enfermedad renal, la mamá, el abuelito, la tía, etc. Todo eso contribuye a que el paciente pueda desarrollar la enfermedad renal crónica, ¿no? Que en algún momento es asintomática y después se convierte en sintomática. Pero también si el paciente nació con bajo peso, ¿no? El desarrollo posterior a la IRC se puede dar porque ha habido menos nefronas, pérdida de masa renal, hipertensión, hiperfiltración, y también dice ser de un estrato social no favorecido también lamentablemente contribuye a la falla renal, y eso es lo que vemos. Tenemos muchos pacientes renales crónicos en diálisis que lamentablemente no tienen acceso a diálisis, ¿no? Pero felizmente ahora el CIS en algunos hospitales ya los tratan. Ustedes que algunos que van a ustedes el Hospital del Ministerio de Salud es más complicada la hemodiálisis ahí, porque los insumos todo es muy costoso, ¿no? Entonces se tienen que hacer maravillas para aderezar a los pacientes. Muy bien, acordemos también, si yo quiero hacer un diagnóstico finalmente, hago mi exploración física, ¿cierto? Debo registrar el peso, la talla, si ha habido malformaciones en el paciente, trastorno del desarrollo, si es el caso de un niño. Obviamente, lo que tengo que hacer es tomar la presión arterial, ¿no? Tengo que hacer un fondo de ojo, ¿cierto? Porque una de las primeras causas de enfermedad crónica es la hipertensión y la diabetes. Exploración del sistema cardiovascular, examen del tórax, busco el abdomen, busco masas, ¿no? Si riñones palpables, etc., ¿no? Hago todas las medidas que se están aprendiendo, ¿no? Bullón, ¿qué más? ¿Cierto? Israel, ¿qué más? Peloteo renal. ¿El peloteo de quién es? De Bullón. Hay la maniobra de Bullón y el peloteo renal de Bullón, ¿no? Muy bien, en hombres es imprescindible el tacto rectal para examinar la próstata, ¿no? Eso de todas maneras. En las extremidades hay que ver edema y debe verse sobre todo los pulsos periféricos. Muy bien, creo que con eso ya estamos terminando. Miren, la enfermedad renal crónica es todo esto. Y miren, solo los poquitos pacientes que están en diálisis y trasplante, ¿no? Es una enfermedad silenciosa, que está ahí, en la población. Dijimos que afecta al 10% de la población adulta, ¿no? Y todo lo que hace, ¿no? Entonces nosotros, como médicos, como buenos médicos generales que van a hacer ustedes primero, tienen que estar atentos a encontrar esa enfermedad. No tienen que ser nefrólogos para hacer eso, ¿ok? Muy bien, entonces, la sintomatología de la enfermedad renal crónica puede dividirse en 2 fases, ¿no? La compensada, vamos a decirlo, del paciente del 1 al 4, y la descompensada, que es la que sigue. Hay un riñoncito ahí que está llegando a rojo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? Miren, cuando hacemos emergencia renal crónica compensada todavía, en grado 1, ya la filtración está por debajo de 50 milímetros por minuto. ¿Ya? Pero el paciente prácticamente está tranquilo. O sea, ahí viene un primer momento. Usted puede encontrar un paciente que le dice, doctor, vengo a mi control, me saqué análisis otra vez y mi prueba de función renal están alteradas. Y usted detectó un paciente tempranamente. Eso es un escenario. Pero ustedes como internos no lo van a hacer, porque internos hacen consultorio, así que va a ser bien complicado, ¿no? Va a llegar a ser fácil de citar. El grado 2 se encuentra ya con aumentos incrementados de urea y creatinina, ¿cierto? Y la filtración glomerular baja de 30 a 50. Y ya es grado 2. Si vamos al grado 3, ya aparece algo importante acá. Miren, poliuria con icturia. ¿Qué cosa es poliuria? ¿Doctor?
Aumenta la cantidad de volumen. Muy bien. ¿Y cómo le pregunta al paciente cuánto ha orinado? ¿Qué ha aumentado su volumen? ¿Cómo le preguntamos? Vamos rápido, se va la hora. ¿Ah? ¿Cuántas veces orina al día? Pero eso sería por el dilurio, no es frecuencia. ¿Ah? Claro. ¿Ah? Muy bien. Usted le diría, señor, más o menos cuántos vasos usted cree que llena cuando orina. Ah, doctor, yo más o menos un vaso de emoliente, sí, doctor. ¿De emoliente de la esquina o de la casa? 350, muy bien. No, 2 emolientes. Perfecto. 2 emolientes, más o menos 2. No, yo 3. Usted va bien de la hora. ¿De acuerdo? Eso va a depender muchas veces de la... ¿Y nicturia qué cosa es? ¿Nicturia? ¿Qué es nicturia? Que se recomiende levantar la leche. Micción de la orina en la noche. Eso es nicturia. No tienes que levantarse, puede estar echado y hacer nicturia. No tienes que levantarse. ¿Cierto? Eso es nicturia, definición. ¿Y a qué le llamamos nicturia, doctor? ¿Usted qué? Muy bien. Más de 2 a más veces en la noche. Eso es nicturia. Esa es la definición operativa. ¿No? La definición semántica es la que dijo el doctor. Orina en la noche. Eso es nicturia. Pero para lo que a nosotros nos interesa es 2 o más veces, ¿no? En la noche. Correcto. Entonces ya el paciente tiene poliuria y nicturia. Ya va apareciendo hipertensión arterial. ¿Y cuál es la diferencia entre nicturia y nocturia? Ah, qué buena pregunta. ¿Tú crees cuál es? Bueno, yo sobre lo que leí también me dijeron es que en nicturia tú orinas más en la noche que en el día. Y en nocturia es que solo orinas en la noche. Él ha dicho lo mismo, pero diferente. En nicturia, ya es solamente la definición operativa de nicturia, que el orinar en la noche puede equivaler a nocturia. Pero cuando usted lo hace 2 o más veces, eso es nicturia, que operativamente nos interesa. Usted dice nicturia en su relato, paciente con nicturia. Si yo me levanto en la noche a orinar, ¿cierto? ¿Yo tengo nicturia? No, será una nocturia, pero no es una nicturia. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien. Entonces, ya en el tercero vamos a encontrar presión arterial. Y la anemia ya comienza a aparecer, ¿no? Va empezando a bajar la hemoglobina. En el grado 4 ya hay más, la piel se vuelve terrosa, hay cuadro digestivo, hay halitosis, hay edema, miren. Es importante, miren, la creatinina ya en ese nivel ya puede estar a 6.000 miligramos, que es enorme, ¿no? Normal es hasta 1, 1.2, y la urea se eleva rápidamente. Y el calcio bajó y el fósforo siguió elevado, ¿no? Esto ya es parte de la fisiopatología. Muy bien, y en la fase descompensada, que es la que generalmente ustedes van a ver, es cuando ya el paciente desarrolla el famoso síndrome urémico, ¿no? Síndrome urémico. No sé, ya estoy aquí 15 minutos. Ya hemos terminado. Este cuadro clínico es compatible con el estado conocido como uremia terminal. Esto ocurre cuando hay agravamiento de todo lo descrito anteriormente, ya sea de la falla renal crónica o de la aguda, eso se llama síndrome urémico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Encefalopatía, neuropatía, enfermedad ósea, calcificación, necrosis de tejido blando, prurito, hiperlipemia, anemia, tendencias. Miren todo lo que voy a encontrar. Oiga, doctor, ¿y todo eso voy a preguntar? Todo eso voy a preguntar. Doctor, ¿cómo lo hago? Acá vamos a comenzar. Esto es la fase descompensada, donde el paciente tiene un cuadro florido. O sea, si ustedes no ven esto, ya, ¿no? Obvio. No sé si esto funciona. Este es un riñoncito, ¿no? A ver. Acá. Es un riñoncito que se va. Doctor, ahí está, eso es un nefrona. ¿Ven? Ahí está la nefrona, ahí está la arteria ferente, mire, doctor. ¿No? ¿Cierto? Los túbulos, sí. Acá se ve el asa de Henry. Qué bonito, ¿no? Eso es de verdad, así es, tridimensional. Por si acaso, eso no es un gráfico. Está gratis también en la web. Muy bien, entonces miren, nosotros comenzamos a trabajar y decimos, según la depuración, ya sea bonita de 24 horas usando la fórmula, ¿no? Vamos a encontrar esto, miren, 90, 60, 89, 30, 50, ¿no? Son escalas, ¿cierto? Entonces decimos grado, estadio 1, 2, 3, 4, 5, o fases. Pero miren, ¿qué hacemos? Miren, solamente, si encontramos a un paciente en el estadio 1, ¿qué le decimos? Bueno, señor, tranquilo, tratamiento, vamos a tratar de reducir el riesgo cardiovascular, coma mejor, dieta, etc. ¿No? Vamos bajando la progresión hasta el último, donde sí tenemos tratamiento sustitutivo, que es la diálisis o el trasplante. ¿No? Solamente le pongo esto como una referencia para ver cómo en clínica van estratificando a los pacientes. Y eso complica la cosa. La pongo porque si no lo pongo, no va a aparecer una clase de cada tarea.
La etiología. Importante, pregunta de examen, ¿no? A ver, el que está dormido ahí al fondo, a la derecha. Diabetes es la principal causa de enfermedad renal. El 40% de los pacientes que entran a diálisis son diabéticos, ¿no? Miren, importantísimo, ¿cierto? Después viene la hipertensión. Entre diabetes y hipertensión casi el 70%. Entonces usted tiene que ir siempre a lo más frecuente para usted atacar lo más importante. Usted no se va a buscar a poner neoplasias, ¿no? No, neoplasia, 1%. Va a haber. Pero ese, como interno, usted no va a ir por ahí, ¿no? Como semiólogo usted tiene que buscar estos dos primero. Y también esté presente de que hay enfermedad glomerular, intersticial y de cistitis. Pero acuérdense, diabetes e hipertensión, casi el 70% de la etiología de la enfermedad renal crónica. Miren, todas las manifestaciones clínicas, vamos a ver esto hasta las 10 de la noche. No, miren, ya en la uremia, el sistema nervioso, el paciente puede tener encefalopatía, polineuropatía y disfunción. Esto es interesante, ¿no? Acá vamos solo un ejemplo. A ver, el paciente llega y dice al doctor, doctor, ¿cómo está? ¿Usted es de Ricardo Palma? Sí, qué gusto. Tengo una suerte, me he tocado un médico de la Ricardo Palma. Muy bien, doctor. ¿Sabe qué, doctor? Vengo porque tengo encefalopatía. ¿Qué tal? ¿Eso es verdad? ¿Es verosímil? No, ¿cierto? ¿Cómo preguntamos si el paciente tiene o no encefalopatía? ¿Ah? ¿Cómo lo hacemos? ¿Podemos? Primero preguntamos si hay cosas básicas de la estructura cerebral superior, la memoria, el juicio y la atención, ¿no? El paciente, si está en condiciones, también puede mencionar, no se nos olvida las cosas, ¿cierto? Puede escribir, puede leer, ¿cierto? Reconoce. Si no, si ya el señor está más avanzadito, tiene que preguntarle a la análisis mixta, ¿no? Perdón, de su compañero, ¿cierto? A la esposa o al esposo o a quien vive con el paciente. ¿Tiene olvidos? ¿Tiene confusión? ¿Hay alucinaciones? ¿Hay delusiones? ¿Se agita? Y todo eso puede considerarse una encefalopatía. Ya ustedes en el examen, ustedes ya van a hacer una entrevista, ¿cierto? Lo van a hacer escribir, lo van a hacer restar, lo van a hacer sumar, le van a preguntar si está orientado en tiempo, espacio, persona, esa es otra cosa. Pero lo primero es que tengo que preguntar a ver si hay o no posibilidad de enfermopatía. A ver, otra vez, bueno, doctor, qué suerte, me tocó un médico de Ricardo Palma. Doctor, tengo polineuropatía periférica. Yo creo que tengo enfermedad renal crónica. Porque tengo polineuropatía periférica. Entonces, ¿cómo le preguntamos, doctora? Usted es un paciente con esas condiciones, ¿no? ¿Cómo le preguntamos? ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Porque si yo estoy buscando polineuropatía periférica, tengo que buscar síntomas, ¿correcto? Muy bien. Puede haber parestesias, ¿cierto? ¿Y cómo se preguntan las parestesias? ¿Ah? Muy bien, como un hormiguero. Señor, ¿te siento? Sí, doctor, como un hormiguero. Tengo unas hormiguitas en mi casa y un hormiguero. Generalmente es unilateral o bilateral. ¿Qué más? ¿Ah? Calambre. ¿Qué cosa es un calambre? Es una contractura dolorosa, eso es un calambre. ¿Puede haber calambre? Sí, muy bien, perfecto. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Adormecimiento, doctor, siento que floto. Me pongo los zapatos y no siento mis zapatos. ¿No? Eso es adormecimiento. Pero usted tiene que preguntarlo. O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Y usted, preguntando esos elementos, usted dice, aquí puede haber una polineuropatía. ¿Cierto? Entonces, esto, cuando está todo acá escrito y bonito, todo es bonito. Pues. Ah, mira, el paciente tiene polineuropatía, encefalopatía, tiene anemia, hipertensión, hipertenopatía. Ah, es un IRC, pues no hace nada. Sencillo, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto? Semiológicamente. Preguntando. ¿No? Porque si todo va a ser el laboratorio, estamos, ¿no? A expensas del laboratorista. Si el laboratorista ese día llegó y no hizo su estandarización de la máquina bien porque se fue a una reunión, llegó tarde, ¿no? Entre sueños, calibró mal, salió la urea volando y la creatinina también. Ustedes, señor laboratorio, señor laboratorio, señor laboratorio, ¿y el laboratorio es todo? No, para eso está esto. ¿No? Está la semiología, ¿no? La correlación clínico-laboratorial. Ya no le estamos dando. Creo que ya no le estamos dando. Muy bien. Y así podemos hablar de cada... De anemia, ni qué decir, ¿no? A ver, doctor, síndrome anémico. Síntomas de síndrome anémico. Vamos. Palidez. Déjenlo ahí. Palidez. ¿Ah? ¿Palidez es un síntoma? No, Es un síntoma. Estamos hablando de síntomas. Síntomas, doctora. Muy bien, palpitaciones. ¿Qué más? Cefalea. Muy bien. ¿Qué más? Astenia. Muy bien. ¿Qué más?
¿Ah? Fatiga, muy bien, ¿qué más? Disnea, ¿qué más? Mareo, ¿qué más? ¿Qué más estamos? Debilidad, ¿qué más? ¿Se dan cuenta? Palpitación ya dijimos. No, taquicardia es un signo. ¿Se dan cuenta? Somnolencia, sí puede haber al final. ¿No? ¿Se dan cuenta? Síntomas. Yo pregunto. Si no pregunto, ¿no? ¿Cómo lo asocio a la hora de examinar? ¿Sí? Ya voy a ver mucosas, ¿cierto? Uñas, ¿correcto? etc. ¿No? Todo lo que hemos hecho tiene anemia. Entonces ya tengo pues anemia. Porque no venía el paciente y dice, doctor, tengo anemia. O sea, acá tengo una anemia del doctor normocítica, normocrónica, con fierro normal. Por si acaso. ¿Sí? Mi ferritina es un poquito alta, pero el paciente no te va a decir eso. Usted tiene que interpretarlo, pero tiene que preguntar. Tampoco le va a decir al paciente, doctor, vengo con una pericarditis. ¿No? Sepa usted, tengo la suerte de entrevistarle a usted, porque es de Ricardo Palma, pero que me siento honrado de que usted me atienda, tengo una pericarditis, doctor. ¿Usted qué dice? ¿Cómo le pregunta una pericarditis? Es un dolor torácico, ¿cierto? ¿Sí? El precordio, ¿cierto? ¿Qué más? No. ¿Que mejora con la posición, Maume? ¿No? ¿Te das cuenta? Y la pericarditis urémica, por si acaso, la pericarditis en el contexto, doctora, de un paciente renal crónico es una emergencia. Es una emergencia, ni siquiera es una urgencia, es una emergencia. O sea, un interno que diga dolor precordial, torácico, precordial, que mejora la parte anterior, lo examino y encuentro un frote pericárdico y tiene síntomas de masureña. El interno dice, doctor, este paciente requiere diálisis de urgencia. Se sacó pues una de las mangas del interno, ¿no? Lógico, se ganó un almuerzo, ¿no? Pero si se le pasa, imagínense, el paciente probablemente en las pocas horas que venga y no se dializó, flocula. Porque esa es una emergencia. Y así podemos ver cada una de estas cosas, ¿no? Acá lo que decía su compañera, artritis gotosa sí hay, porque hay hiperuricemia. Pero no es gota, como tal, o sea, como enfermedad. Es un depósito de hiperuricemia que, como en otras causas, usted puede añadir. Y así. Pero miren, vayamos acá al final, anorexia, náuseas, vómitos, que es la causa más frecuente del síndrome urémico. A ver, ¿qué caracteriza esa anorexia en el paciente urémico? A ver, ¿quién me lo dice? Ahorita sí me lo dice. Anorexia, no quieres comer, o hiporexia, disminución. Pero hay una característica. El paciente no puede ver las carnes rojas. Solo las mira ya. Es característico del urémico. ¿No? ¿Será porque ahí residen micropenados? No sé. Pero es característico. Es interesante, ¿no? Y en náuseas y vómitos, por supuesto que también. ¿Ya? Muy bien. Y así podemos seguir. Cada uno tiene un correlato de preguntas. ¿No? Miren, la paciente, si es mujer, va a tener amenorrea. Si es varón, disfunción eréctil. ¿No?